siempre un privilegio, responsabilidad. Y además es que en esta mañana yo soy muy consciente, seguramente a lo mejor alguien después del culto me busque para decir, Dani, no has dicho eso, no has dicho aquello, que es un tema tan amplio, que podríamos decir muchas cosas más de lo que voy a decir. Pero quiero ir trabajando dentro de los fundamentos de lo que dice el texto de Génesis acerca de quiénes somos. Mientras yo conecto aquí, a ver si puedo. ¿Cuál era, Dani, la red? Agustina, vale, espera. Sí. O es Agustina, vale, ok. A ver si me deja ahora. Ahí. A ver, supongo que empezará ahora. Perfecto. Genial. Vale, vamos allá. Ya estamos. Genial. Me está tardando menos ya hacer toda la conexión. Qué gusto ver la iglesia tan llena, tanta gente. Es un privilegio, pero a la vez responsabilidad, como wow, cuánta gente. Y seguramente también hay muchos hermanos que ahí ya están de vacaciones, a lo mejor en la playita, viendo a través del móvil el culto. Que el Señor os bendiga a todos también. Pero, como he dicho, vamos a hablar de historias. Y claro, yo empiezo a escribir y tenía ya una página solo de introducción de todo ese tema. Digo, no, hay que quitar mucho, pero en resumen, el ser humano siempre ha sido guiado por historias. Las historias han tenido una función muy interesante en las culturas. Desde el inicio de la civilización, como seres humanos, se cuentan historias de manera oral, historias de manera gráfica, a través de dibujos. Podemos ver ahí cuevas en España, hay muchas, ¿no? Con dibujos, con historias contadas a través de los dibujos. Pero las historias han tenido la función muchas veces de transmitir conocimiento, transmitir cultura, transmitir ideas acerca de la vida, y a veces a través de información directa como esto es eso, pero a veces a través de historias, de alegorías, de comparaciones, ¿no? Y esa idea de cultura hace falta simplemente estar 5 minutos viendo cualquier cultura antigua y vas a ver que todas ellas tenían las historias en su base, en cómo transmitir su cultura y su conocimiento. Pero una cosa muy interesante de las historias es que las historias intentan dar respuestas a algunas de las preguntas más importantes del ser humano, las que dentro de la filosofía se llaman las preguntas existenciales, o sea, las cosas más importantes, ¿no? Como por ejemplo el sentido de la vida, los orígenes, nuestra identidad, quiénes somos, el propósito de la vida, que es más o menos lo mismo que el sentido de la vida, ¿no? Y la moralidad. Básicamente, yo creo que podríamos pensar, hay muchas más, ¿no? Pero preguntas existenciales, las más importantes, serían esas 4. ¿De dónde hemos venido? ¿Quiénes somos nosotros o quién soy yo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es la manera correcta de vivir? Orígenes, identidad, propósito y moralidad. Y nosotros sabemos que la cultura bíblica es muy basada y extremadamente basada en historias. La Biblia, el Antiguo Testamento, es un compilado de historias. Hay diferentes tipos de literatura, ¿no? También hay literatura poética, también hay profecía, también hay textos apocalípticos, ¿no? En la Biblia, pero hay muchísimas historias. Hay una buena parte del Antiguo Testamento que es basado en historias. Y esas historias tienen esa función, ¿no? De transmitir conocimiento, de transmitir los fundamentos de la cultura. Pero claro, cuando empezamos a hablar de esas cosas nos da la sensación de que eso nos pilla muy lejos, ¿no? Eso de las historias quizás antes se hacía, ¿no?
Eso de contar una historia para explicar algo, o eso de tener una narrativa por detrás de las cosas que se hacen, eso es cosa de antes. Ahora ya hemos pasado por la revolución científica y ahora nosotros pues explicamos las cosas a través de la ciencia, ¿no? La ciencia ahora pues puede explicar todo, ¿verdad? Mentira. La ciencia, si somos muy generosos, puede explicar muy poquito acerca de las preguntas existenciales, pero de verdad, si somos realistas, puede explicar absolutamente nada. Para hablar de preguntas existenciales, de fundamentos de lo que somos como seres humanos, hay que hablar de historias, hay que hablar de narrativas. Nosotros entendemos eso, que para buscar esas respuestas hay que salir de la ciencia, porque mira que ha intentado, hay muchos intentos de la ciencia en explicar, por ejemplo, temas como moralidad, porque es muy difícil vivir en un mundo donde la moralidad es relativa, porque entonces las decisiones malas que la gente toma se convierten en simplemente tu opinión y mi opinión. Pero no puedes decir que un violador ha hecho algo malo si no tienes una moralidad que sea absoluta, porque si no es absoluta, entonces solo es una cuestión de opinión. Pero claro, en la ciencia no conseguimos encontrar nada así. Entonces tenemos que volver a las historias. Y entonces hablamos de un término que se llama narrativa cultural. Como concepto, básicamente la narrativa cultural puede ser definida como una historia o información que es compartida con el intuito, con el objetivo de transmitir valores y comportamientos morales, ayudar a reforzar normas sociales y preservar la historia de la comunidad. Hay un autor muy famoso en Estados Unidos, es cristiano, que dice que el que cuenta la mejor historia tiene la capacidad de moldear la cultura. El que cuenta la mejor historia, que llega más al corazón, tiene la capacidad de cambiar y moldear lo que se considera como cultura, como correcto, como sentido común. Y entonces me preguntáis por qué he puesto ahí una foto de Hitler, ¿no? Porque las narrativas culturales tienen una capacidad que a veces las subestimamos. Esas historias tienen un poder de cambiar las personas y qué piensan acerca de las cosas, y a veces sin casi que te des cuenta de ello. Y ahí está el riesgo. Y por eso un ejemplo muy claro de una narrativa cultural que cambió toda una sociedad es la Alemania nazi del principio del siglo XX. Alemania termina la Primera Guerra Mundial en una situación horrible. O sea, empiezas a leer y vas a ver que no quedaba país prácticamente de pie. La economía completamente destrozada, en colapso, la gente pasando hambre. Entonces viene ese hombre, Adolf Hitler, y cuenta una historia donde hay unos culpables de esa situación de Alemania. Los judíos son los grandes culpables de todos los problemas que el país está viviendo. Y esa historia que cuenta acerca de ese pueblo se convierte en sentido común. ¿Pero por qué? Porque Hitler consideraba más importante controlar la historia que se contaba que el mismo ejército. Porque empiezas a mirar y la primera decisión que toma en el poder es crear el Ministerio para la Ilustración Popular y Propaganda, que era dirigido por el famoso... ¿Quién? ¿Alguien se acuerda? Goebbels, Joseph Goebbels. Un hombre que tenía el propósito de su vida conseguir transmitir esa narrativa cultural al pueblo alemán para que comprasen la idea de que esas decisiones que iban a ser tomadas a partir de ahí eran buenas. Y en gran parte lo consiguió. Porque en gran parte el pueblo alemán apoyó muchas de las decisiones que se tomaron. Digo en gran parte porque no fue todo el pueblo, ¿no? Conocemos muchas historias de eso.
Pero ¿qué es importante de eso? La narrativa tiene el poder de transformar la manera de pensar de las personas y hasta cambiar su opinión. Y lo que quiero decir hoy es que hay muchas narrativas siendo contadas en nuestra sociedad ahora mismo. Muchas historias que quizás no son exactamente historias, quizás no es exactamente alguien contando algo como una fábula o como una narrativa como conocemos a nivel de escrito, ¿no? de una historia, pero hay una historia por detrás de nuestra sociedad y cultura que está siendo contada. Acerca de muchas cosas, pero hoy quiero fijarme acerca de los seres humanos. Y lo que está pasando es que muchos de nosotros, incluso dentro de la iglesia, estamos empezando a comprar esa idea y aceptar esa narrativa como si fuera, esa es la verdad, no hay otra. Sin contestar, sin filtros. Muchas de esas narrativas están cambiando nuestras opiniones sin que nos dimos cuenta de ello. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la narrativa cultural acerca del ser humano? Yo he pasado mucho tiempo intentando pensar en cómo contar esa historia, porque, claro, tenía muchas ideas de cosas que yo veo en la cultura que empiezan a llegar a más y más y más gente, y básicamente el occidente empieza casi a pensar todo igual y dices, madre mía, ¿qué ha cambiado en los últimos 10 años acerca de tantas cosas? Pero yo creo que he llegado a una respuesta de cómo contar esa historia. Y entonces volvemos a aquellas preguntas existenciales del principio, y creo que contestando esas preguntas con la narrativa actual conseguimos tener una idea de cuál es la historia que está contada en nuestra sociedad acerca del ser humano y de la humanidad en general. ¿Os acordáis de las 4 preguntas que hemos hecho antes? ¿De dónde hemos venido? Orígenes, quiénes somos, identidad, ¿para qué estamos aquí? Propósito y cuál es la manera correcta de vivir, moralidad. Pues en mi opinión, no estoy aquí diciendo que eso es la verdad absoluta, pero en mi opinión, y a lo mejor alguien puede no estar de acuerdo con esas respuestas, pero ¿cuáles son las respuestas que yo creo que nuestra sociedad da para cada una de esas preguntas? Orígenes, ¿quiénes somos? Muy sencillo, el ser humano es fruto de un proceso evolutivo aleatorio, no guiado. Lo que mucha gente dentro de ese medio de la ciencia, especialmente la apologética, llama el accidente de suerte. La suerte del universo ha sido que el ser humano haya venido. Ese es nuestro origen. Es que no hay nadie planificando, no hay ningún tipo de propósito, hay alguien, no hay nadie. Hay un proceso que empezó a pasar y nosotros estamos aquí. Esa es la respuesta de la cultura, en mi opinión, acerca de los orígenes. Segundo, identidad. Cada ser humano es un ser único y especial. ¿Por qué? Y muy importante, ¿por qué? Porque está dotado de una identidad aleatoria, particular y trascendental. Poco difícil, pero lo explico. Cada ser humano es un ser único porque se le ha asignado de manera aleatoria, por suerte, una identidad que es particular. Eso significa que es tuya, una experiencia particular, que nadie puede hablar de ella contigo porque es cosa tuya. Es tan particular que es una experiencia interna, pero además trascendental, que no tiene que ver con esto que ves aquí. Es mucho más profundo que lo que yo soy biológicamente, corporalmente. Otra pregunta, propósito, ¿para qué estamos aquí? El propósito del ser humano es encontrar la felicidad plena, y el camino para alcanzarla es a través del descubrimiento, de descubrir, de validar y de expresar libremente esa identidad trascendental y particular que tengo dentro de mí. Ese yo profundamente que está ahí dentro, escondido en algún sitio, que lo tengo que encontrar, me lo tienen que validar y tengo que expresarlo de manera libre, sin límites. Ahí se encuentra la felicidad
según la narrativa cultural actual. Y moralidad. Conceptos como correcto e incorrecto, bien y mal, son subjetivos a cada persona y su contexto. Está muy bien eso para ti, pero para mí no. Esa es tu verdad, pero no es mi verdad, ¿no? Hemos escuchado muchas veces esa frase. Así que lo bueno y lo malo tienen mucho que ver con mis características personales o el contexto donde estoy, la cultura que me ha enseñado lo que está bien y lo que está mal, pero hasta lo que recibo de la cultura pasa por un filtro que es mi persona, mi opinión. Y ya he hecho un pequeño comentario antes de que no es una muy buena idea, ¿no? Hacer eso. ¿Y cuál es el problema de esas respuestas, en mi opinión? Básicamente es que son mentiras. Básicamente es que son mentiras. Y que sinceramente muchos de los problemas que vemos en nuestra sociedad ahora mismo tienen que ver con malas respuestas a esas preguntas. Que el mundo y la cultura ha intentado contestar quizás con sus mejores intenciones, pero las respuestas no son buenas. Y primero, no son verdaderas. Y para poder deshacer esas mentiras es necesario volver a la verdad. Y por eso en esta mañana vamos a ir a lo que yo llamo de la madre de todas las historias. La gran historia que Dios contó acerca de nosotros, de su creación, y descubrir una vez más quiénes somos nosotros, según nuestro Creador. Y un pequeño apunte: los tiempos en los que nosotros vivimos nos piden que tengamos mucha convicción acerca de la historia de Dios, acerca de nosotros. Porque vuelvo a decir, hay una historia muy diferente siendo contada, que quizás lo que yo he contestado aquí no hace justicia a la profundidad de la historia esa que está siendo contada. Y que muchas veces las estamos comprando nosotros. Si estamos abiertos a recibir lo que sea que venga, la cultura tiene el poder de imponer sobre nosotros su historia, su narrativa, y transformar nuestra manera de pensar y ser sin que nos dimos cuenta. Así que en esta mañana quiero intentar contar la historia, la madre de todas las historias, como si fuera una obra de teatro. ¿Os acordáis de las obras de teatro que tienen el primer acto, el segundo acto? Pues vamos a hablar de 3 actos. Y es muy interesante porque por curiosidad ayer estuve mirando literal Wikipedia acerca de la historia del teatro y hay un tipo de teatro en 3 actos. Y que además, si empiezas a ver cuáles son las cosas que suelen pasar en esos 3 actos, cuadra muchísimo con la historia que Dios cuenta y que el Señor a través del Espíritu Santo en mí ha conseguido poder poner esto que me parece súper guay. Que normalmente el texto, vamos a decir, los teatros empiezan con un problema, empiezan con los orígenes de la historia, personajes, qué es lo que pasa. El segundo acto empieza a hablar de conflictos y problemas que surgen en ese proceso, y el tercer acto, la solución y el final de esa historia. Y más o menos eso vamos a hacer en esta mañana, hablando de la madre de todas las historias. Primer acto, el plan inicial. Y vamos haciendo lo mismo que he hecho con la narrativa de la cultura, con la historia bíblica. Primero, las 2 primeras preguntas las vamos a contestar con el mismo texto. Origen e identidad. ¿De dónde hemos venido y quiénes somos nosotros? Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dicen: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Primero, aquí está clarísima la respuesta de la primera pregunta según la historia que Dios cuenta, ¿verdad? No hay mucho que discutir, no hay mucho que interpretar. El texto dice:
dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice al final, en el último versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya. La imagen de Dios lo creó. Nuestro origen está evidente en el texto. Nuestro creador, Dios nos hizo. Es una base de la historia que entendemos que Dios cuenta acerca de nosotros. No somos fruto de una casualidad. Y dentro del medio cristiano hay muchas líneas de pensamiento. Marcos estuvo desarrollando, ¿no?, ese tema de los orígenes en los estudios bíblicos, pero hay muchas líneas acerca de lo que es la parte científica, pero no tenemos ninguna duda acerca de la historia que Dios cuenta sobre el hombre y la mujer. Fuimos hechos por Él. Él es nuestro creador. Pero también habla de dos características fundamentales de nuestra identidad como seres humanos que tenemos que recordar. La primera de ellas, somos imagen y semejanza de Dios. La primera respuesta es que somos especiales, no porque la casualidad nos ha asignado una identidad aleatoria que la tenemos que descubrir, sino que somos especiales porque estamos hechos y fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios nuestro Creador. Llevamos dentro de nosotros la esencia del mismo Dios, y esa es la razón por la que cada ser humano tiene dignidad. No sé si sabéis vosotros, pero esa es la gran afirmación que fue usada tan fuertemente por los abolicionistas del siglo XVIII, XIX, y también es parte de la razón por la que el primer punto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que cada ser humano tiene dignidad por nacimiento. Por ser parte de esa raza humana, tiene dignidad desde que nace hasta el final de su vida, independientemente de su estatus social, de su raza, de su género, sexo, da igual. Todos tenemos dignidad y valor porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y ese es el fundamento más profundo de nuestra identidad. Y uso la palabra fundamento de manera muy decidida, porque estamos hablando de las estructuras sobre las cuales construir quienes somos nosotros. Porque me vas a decir, vale, Dani, pero cuando yo pienso en personalidad, yo también estoy pensando en características mías, ¿no? Cuando hablo de identidad, estoy hablando de personalidad, también de mis características, de mis cosas aprendidas, de la cultura de mi familia, sí. Pero no hay nada más fundamental sobre lo cual empezar a construir tu vida que la verdad de que eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando esto se va, muchos de los problemas que nosotros vemos en la sociedad, y el mismo, por ejemplo, con la historia de Hitler, de repente empieza a considerar un grupo de la sociedad que no tiene esa dignidad, no tiene ese estatus como lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque son de otra especie. Y tantos otros problemas que no voy a tocar aquí, que ya lo sabéis vosotros, que pueden surgir cuando de repente se va ese fundamento de que estamos todos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Ningún otro ser en la creación tiene ese mismo estatus. En la práctica, significa que mi identidad no depende de cómo me siento yo. Imagínate, Dios mío, yo me siento 50 maneras diferentes dentro de un mismo día. ¿Cómo podría, Dios mío, basar mi identidad en cómo me siento? Yo no soy la persona que yo era cuando me casé hace 10 años. Yo no soy la persona que yo era cuando tenía 10 años. No me define, mi identidad no es cómo me siento acerca de las personas. Yo lo digo muchas veces a la gente en lo personal. No veis, pero yo soy ultra mega introvertido, ¿vale? Dani, estás ahí delante. Porque ser introvertido no es mi identidad.
porque lo he trabajado con la vida, con situaciones. El Señor me ha trabajado porque me ha dicho, quiero que estés ahí, que digas a mi pueblo cosas, y para ello tienes que dejar tu introversión ahí, tu vergüenza de lado. Nuestra identidad no está basada en cómo nos sentimos, en dónde estamos, en nuestra cultura, en nuestra clase social, raza, género, da igual. El fundamento de nuestra identidad es que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando eso sale, muchos problemas surgen. Seguimos, que hay mucho que decir. Segunda parte importante del texto. Varón y hembra los creó. Aquí entramos en un punto de discusión de nuestra sociedad, y tranquilos que no voy a entrar en profundidad en este tema, pero no puedo no hablar de ello. Hace 10 años a lo mejor, quizás hasta podríamos saltar ese tema, ¿no? Está claro. Varón y hembra los creó. Pero no es así ya. Yo he vivido para ver una sociedad que discute si algo como sexo biológico es importante. Y la sociedad llega hasta hablar de sexo asignado al nacimiento, como si alguien pudiese decidir eso. No quiero entrar en los detalles de esa discusión, pero lo que yo te estoy diciendo aquí es lo que dice la Biblia. Hombre y mujer, varón y hembra, son conceptos tan básicos para la identidad del ser humano que literal, si no fuésemos capaces de reconocer esas diferencias, la raza humana se habría extinguido. Así que hay algo importante ahí en esa afirmación. Quizás podríamos desarrollar en otro momento, pero en resumen, nuestro origen e identidad es que somos hombres y mujeres creados por Dios en igualdad, que eso también es algo muy importante de nuestra identidad. No hay diferencia acerca de esa imagen de Dios en el hombre y la mujer. Y no sé si vosotros lo sabéis, pero en muchos otros relatos de creación de otras culturas, la mujer tiene un segundo estatus, un estatus que no es igual al del hombre. Y Dios nos deja esa información. Los dos en igualdad han sido creados a mi imagen y mi semejanza. Seguimos. Segunda respuesta de la historia, de la madre de todas las historias acerca de nosotros, propósito. Génesis 2, a partir del versículo 7 dice, y entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, el Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el versículo 15 dice, y entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Dios crea toda la creación, ve que todo eso es muy bueno. Después crea la humanidad y ve que es muy buena. Y entonces planta, y es preciosa esa palabra, ¿no? Que Dios planta. Hay como algo de trabajo. No es Dios, un jardín. Hay un sentido de cariño, de afecto, de decir, he preparado un sitio para que se desarrollara la humanidad, ¿no? Pone dentro de ese jardín unas condiciones ideales para la vida, dice el versículo 9, que hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. ¿Por qué tan importante? Es que hasta bonito era el sitio, pensado en el hombre y la mujer, pero también bueno para comer. Y además lo pone ahí a trabajar y cultivar ese jardín que Dios creó para la humanidad. Basado en ese texto, para mí, ¿cuál es el propósito de la humanidad? El propósito de la humanidad es vivir en comunión con su Creador. En la cultura de los judíos, cuando hablas de jardines, estás hablando nuevamente de sitios considerados como refugios, ¿vale? Sitios cerrados en los que había, y eso lo voy a leer porque eso es de la enciclopedia bíblica Standard Bible Encyclopedia, que dice lo siguiente, que
los jardines eran sitios en los que habían caminos serpenteantes entre árboles de sombra y frutales, canales de agua corriente, fuentes, hierbas aromáticas, flores aromáticas y pérgolas convenientes para sentarse y disfrutar de su efecto. Esa es la descripción de lo que el texto está diciendo, que Dios hace, cultiva, cuida para el ser humano. Qué preciosa historia, ¿no? De cómo que Dios crea un ambiente seguro con todas las condiciones para que el ser humano tenga comunión con Él dentro de ese ambiente. Conocemos en la descripción del capítulo siguiente, cuando Adán y Eva pecan, que ellos se esconden porque escuchan como Dios paseaba por el jardín. Y muchos comentaristas comentan que la manera que ese texto está escrito es que eso no era la primera vez que eso pasaba, que era algo común, que ellos ya sabían cómo era el sonido de Dios caminando por el jardín. Dios crea a la humanidad en un ambiente donde quiere tener comunión con el ser humano. Y entonces dentro de esa comunión, ¿dónde está la felicidad, no? Porque la sociedad habla tanto de la felicidad, ¿no? El propósito del ser humano es ser feliz. La vida plena del ser humano solo se puede encontrar en comunión con el Creador. Y ya sabemos qué es lo que pasa después, pero vamos a seguir un poquito. ¿Cuál es la manera correcta de vivir? Moralidad. Y ordenó en el capítulo 2, 16 y 17, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Muy interesante aquí, Dios crea las condiciones perfectas para la vida, pero hay una decisión que Dios toma en ese jardín que convierte el ser humano en un ser moral, que es poner un árbol del conocimiento del bien y del mal y dar un orden y decir, eso no lo hagáis. Dios quita ese árbol, el árbol del jardín, y el ser humano solo hace cosas buenas por falta de opción, literal. Son pequeños robots de hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, pero Dios quiere seres que son capaces de tomar decisiones morales. Así que pone ese árbol en el jardín, pero además les da un orden y dice, no hagan esto. Y si lo hacéis, hay unas consecuencias. Así que en resumen, en la historia de Dios, hablando de moralidad, Dios es quien decide lo que es correcto y lo que es bueno. Él como creador, porque Él es Dios y su propio carácter es la referencia de lo que es correcto y bueno, es el fundamento de una moralidad absoluta, pero también porque Él es el creador y conoce su creación y sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Así que en la historia de Dios la moralidad viene de Él y no de nuestra opinión, no de los momentos culturales y lo que piensa la cultura. Dios dice lo que está bien y lo que está mal. Pero ya sabemos cómo sigue la historia y pasamos al segundo acto, la respuesta de la humanidad. El texto dice en el capítulo 2 de Génesis, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Es una mentira. ¿De ningún árbol? ¿Cuándo dijo eso Dios? ¿No? Pero sigue. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué frase? Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La historia, la narrativa, muy importante hacer esa comparación, la narrativa de la serpiente, ¿cuál es? Dios está mintiendo. Hay una cosa ahí que no te ha contado. Hay una manera de no tener que depender de Él.
Hay una manera de tomar las decisiones por tu propia cuenta. Hay una manera de ser como Él. Pero Él no quiere que lo hagáis. Y esa narrativa la compran, la aceptan Adán y Eva. La serpiente dice básicamente, vosotros seréis vuestros propios dioses. Y esa es la historia contada por nuestra cultura. Tu identidad debe ser encontrada dentro de ti mismo, no tiene que ver con tu cuerpo, con algo exterior, es una experiencia personal. Tu propósito es ser feliz a tu manera y la moralidad es una cuestión de decisión tuya, haz lo que te dé la gana. Esa es la historia de la serpiente. Serán abiertos vuestros ojos y empezaréis a ver como Dios ve. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Seréis vuestros propios dioses. La respuesta de la humanidad básicamente es decir, quiero ser independiente. Quiero ser como Dios. Y es triste porque un Dios que creó un sitio, unas condiciones tan maravillosas para poder tener comunión con su creación dice, no te queremos. Vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Pero ya sabéis que la historia no termina aquí. Como los teatros con los 3 actos, hay un final de esa historia. Y el tercer acto es el plan de redención. El deseo de la independencia que tiene el ser humano tuvo sus consecuencias. Ahí en el jardín tienen que salir de ese jardín. Ya no pueden tener comunión con el Dios que es santo y que los creó para tener comunión con Él. El versículo tan famoso de Isaías 59, versículo 2, principio del versículo 2, Dios dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado es siempre un intento de ser independiente de Dios, es siempre un intento de decir, me da igual lo que piensas tú, voy a hacer lo que quiero yo. Eso es siempre la decisión previa antes de pecar. Porque Dios propone una manera de vivir, propone una ética, una moralidad, y nosotros decidimos hacer otras cosas. Es siempre independencia. Pero la cosa más interesante de esa historia es que siempre es un paso nuestro hacia atrás. Es nuestra decisión de alejarnos de Dios. No es Dios diciendo, fuera de aquí. Es nosotros diciendo, yo no te quiero. Porque la decisión de Adán y de Eva es previa a la expulsión del jardín. La decisión de Adán y Eva es decir, Dios, no compramos tu plan. Queremos ser como tú y no necesitarte. Pero nuestro Creador no es un Dios que desiste de un plan. Nuestro Dios creó maneras para conseguir tener comunión con nosotros al principio, pero desde la eternidad nuestro Dios ya había propuesto un plan para recuperar esa comunión perdida por el pecado. Y un resumen muy sencillo es que el mismo Dios se hiciera hombre, viviese entre nosotros, recibiera sobre él el castigo de nuestro pecado. El día que comieses de ese fruto, moriréis. Jesús recibe ese castigo sobre él. Y entonces así tenemos la posibilidad de volver a tener comunión con Dios. Ese es mi resumen, pero hay uno muchísimo mejor que el mío, que es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, a partir del versículo 1 hasta el 7. Ya estamos terminando, no os preocupéis. El apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la consecuencia del pecado, la teníais. Pero ¿sabe una cosa muy interesante de ese término? El día que comeréis del fruto, vais a morir. Y cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 6 que la paga del pecado es la muerte, ¿cuál es la característica principal de un muerto?
es que no tiene capacidad de decidir, no reacciona. Un muerto solo puede hacer una cosa, ser muerto. Y lo que el texto está diciendo es que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos en un estado de incapacidad de reaccionar. Éramos esclavos de nuestras decisiones, esclavos de nuestras voluntades, esclavos de nuestra personalidad, esclavos de nuestros deseos. No teníamos toda la historia y con eso terminamos. El ser humano es especial porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Su propósito es vivir en comunión con el Creador y su moralidad depende de lo que Él dice. A pesar de las perfectas condiciones que Dios preparó en la creación, la humanidad prefirió ser su propio Dios y las consecuencias de eso fueron devastadoras. La muerte en todos los sentidos. Pero Dios preparó un plan para recuperar esa comunión y ese plan es Jesús, su muerte y resurrección. Y a través de Él obtenemos perdón de nuestros pecados y volvemos a tener comunión con el Creador. Ese es el resumen de la historia de Dios, la madre de todas las historias. Vamos a orar. Señor, no nos dejes olvidar. No nos dejes olvidar, Señor, que no somos esclavos de nuestras voluntades, de nuestros deseos, del pecado que habita dentro de nosotros. Que fuimos creados de una manera maravillosa, Señor, por Ti. Planificados con un propósito, Señor, y el gran propósito que tenemos es poder vivir en comunión contigo, Señor. Ser muchísimo más de lo que podemos ser solamente con nuestra manera de ser y hacer las cosas. Marca, Señor, esa historia en nuestras mentes y nuestros corazones, porque cuando venga la mentira, cuando venga la historia mentirosa de nuestra cultura, e intente afrontar tu historia que contaste acerca de nosotros, que tengamos esa verdad muy clara, muy estructurada en nuestra mente, para que seamos capaces, Señor, de mantenernos de pie en el medio de esa tempestad de nuestra vida, de nuestra cultura. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti y recordar, Señor, que pagaste un precio muy alto para volver a tener comunión contigo, Señor. En la cruz estuviste ahí diciendo que estaba hecho el trabajo para conectarnos otra vez a ti, Señor, y a poder tener otra vez comunión contigo. Y en esa comunión y en ese jardín que nos preparaste, podemos vivir en plenitud, en alegría, en contentamiento. Gracias por el plan que hiciste, Señor, para salvarnos y darnos vida cuando estábamos muertos. Ayúdanos, Señor, a recordarlo cada día. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.